Buenas noches, vamos a continuar la lectura. En este día vamos a leer los capítulos 34, 35 y 36 del libro del Génesis. Sigo leyendo de la Nueva Versión Internacional y vamos a continuar. El capítulo 34 se titula Rapto y violación de Dina. Es una historia trágica, así que vamos a ver. Vamos a iniciar. En cierta ocasión, Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor el Hebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre: consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Jacob, el padre de Dina, se enteró de que el hombre llamado Siquén había violado a su hija, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Verso 6. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquén, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquén había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Pero Hamor les dijo: mi hijo Siquén está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse parientes nuestros. Intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos. Siquén, el hijo de Hamor, quien había hecho esta deshonra, por su parte les dijo al padre y a los hermanos de Dina: si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob le respondieron con engaños a Siquén y a su padre Hamor. Nosotros no podemos hacer algo así, le explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle a nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición: que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces sí intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Hamor y Siquén estuvieron de acuerdo con la propuesta, y tan enamorado estaba Siquén de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Como Siquén era el hombre más respetado en la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de su ciudad y allí hablaron con todos los conciudadanos. Les dijeron: estos hombres se han portado como amigos, dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podemos casar con sus hijas y ellos con las nuestras, pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición: que todos nuestros varones se circunciden como lo hacen ellos. Aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera, sus ganados, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Todos los que se reunieron a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquén, y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén, sacaron a su hermana Dina de la casa de Siquén y se retiraron. Luego, los otros hijos de Jacob llegaron y pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganados y asnos y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob les dijo a sus hijos Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio.
De ahora en adelante, los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron: ¿acaso podíamos dejar que Siquem tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Ahí termina el capítulo 34 e inicia el 35, que dice así: Jacob vuelve al lugar llamado Betel. Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Levanta o erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños o ídolos que tengan con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían o ídolos, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Jacob erigió un altar y llamó a ese lugar El Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de la encina que se encontraba cerca de Betel. Por eso Jacob llamó ese lugar Elón Bacut. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, al noroeste de Mesopotamia, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a tu abuelo Abraham y a tu padre Isaac, te la doy ahora a ti y también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado, vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite. El lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Betel quiere decir casa de Dios o puerta del cielo. En el verso 16 está ahora la narración de la muerte de Raquel, esposa de Jacob. Después partieron de Betel cuando todavía estaban lejos de Efrata. Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo. Y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni, pero su padre Jacob le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Sobre la tumba, Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bila, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpá, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram. En el verso 27, 28, 29, trata ahora de la muerte del padre de Jacob, Isaac. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac en Mamre, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham y Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió y lo sepultaron sus 2 hijos, Esaú y Jacob. Continuamos ahora con el verso 36, que se titula Descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Estos son los descendientes de Esaú, también llamado Edom.
Esaú se casó con dos mujeres cananeas, Ada, hija de Selón elitita, con Aholibama, hija de Aná, y nieta de Sibeón el Ebeo, y con Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Esaú tuvo estos hijos. Con Ada tuvo a Elifaz, con Basemat a Reuel, con Aholibama a Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los hijos que tuvo Esaú mientras vivía en la tierra de Canaán. Después Esaú tomó a sus esposas, hijos e hijas y a todas las personas que lo acompañaban junto con su ganado y todos sus animales y todos los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y se trasladó a otra región para alejarse de su hermano Jacob. Los dos habían acumulado tantas riquezas que no podían estar juntos. La tierra donde vivían no bastaba para alimentar al ganado de ambos. Fue así como Esaú, o sea, Edom, se asentó en la región montañosa de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, que habitaron en la región montañosa de Seir. Los nombres de sus hijos son estos: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya llamada Timná, al que llamó Amalek. Todos estos fueron nietos de Ada, esposa de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misá. Estos fueron los nietos de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de la otra esposa de Esaú, Aholibama, que era hija de Aná y nieta de Sibeón, fueron Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los jefes de los descendientes de Esaú. De los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes fueron Temán, Omar, Sefo, Kenaz, Coré, Gatán y Amalek. Estos fueron los jefes de los descendientes de Elifaz en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Ada. De los hijos de Reuel, hijo de Saúl, los jefes fueron Nahat, Sera, Sama y Misá. Estos fueron los jefes de los descendientes de Reuel en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Basemat, esposa de Esaú. De los hijos de Aholibama, hija de Aná y esposa de Esaú, los jefes fueron Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron descendientes de Esaú, también llamado Edom, y a su vez jefes de sus respectivas tribus. Verso 20. Estos fueron los descendientes de Seir el Horeo, que habitaban en aquella región: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estos descendientes de Seir fueron los jefes de los Horeos en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Orí y Jomán. Lotán tenía una hermana llamada Timná. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Ayá y Aná. Este último es el mismo que encontró las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los asnos de su padre Sibeón. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Los hijos de Disón fueron Hemdán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Ezer fueron Bilán, Sabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los jefes de los Horeos fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Cada uno de ellos fue jefe de su tribu en la región de Seir. A partir del verso 31 al verso 40, ¿sí?, trata de los reyes de Edom. Y dice así el 31. Antes de que los israelitas tuvieran rey, estos fueron los reyes que reinaron en el país de Edom. Bela, hijo de Beor, que reinó en Edom. El nombre de su ciudad era Dinaba. Cuando murió Bela, reinó en su lugar Joab, hijo de Sera, que provenía de Bosra. Cuando murió Joab, reinó en su lugar Husán, que venía de la región de Temán. Cuando murió Husán, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad. Este derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Abit. Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla, que era del pueblo de Masreca. Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot del río. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Akbor. Cuando murió Baal Hanán, hijo de Akbor, reinó en su lugar Hadad. El nombre de su ciudad era Paú. Su esposa se llamaba Megitabel y era hija de Matred y nieta de Mesá.
Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Saúl, cada uno según su clan y región: Timnat, Alba, Getet, Aholibama, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Mipsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según los lugares que habitaron. Este fue Esaú, padre de los edomitas. Bueno, tanto nombre para nosotros es un poco extraño, pero más adelante podemos ver que algunos nos sonarán en la lectura consecuente de la Biblia, y nos sirve para ver que había, en el caso de las culturas antiguas, un registro de las genealogías que ha llegado hasta nuestros días. Buenas noches, esta ha sido la lectura del día 12 de enero del 2019.